Subtítulo: Función neurológica. Con envejecimiento normal ocurren cambios en el nivel estructural, químico y funcional del sistema nervioso, aunque en general no interfieren con las rutinas diarias a menos que entren en juego enfermedades neurológicas específicas. El peso del cerebro disminuye con la edad y existe una pérdida de neuronas en el cerebro y la médula espinal. La pérdida de neuronas es más pronunciada en la corteza cerebral, en especial en el área temporal superior. Cambios adicionales se llevan a cabo en las neuronas y células de sostén. La atrofia de las dendritas neuronales provoca conexiones sinápticas deterioradas, disminución de las reacciones electroquímicas y función neural. Las transmisiones sinápticas se afectan también por los cambios en los neurotransmisores químicos dopamina, acetilcolina y serotonina. Como resultado, muchos procesos neuronales se hacen más lentos. En el cerebro envejecido se encuentra una mayor cantidad de depósitos de lipofuscina, es decir, material intracelular insoluble de color amarillo. Los cambios sensitivo-motores muestran un descenso en la fuerza motora, un tiempo de reacción más lento, disminución de los reflejos, en especial en los tobillos, y cambios en la propiocepción. Estos cambios causan problemas de equilibrio y los movimientos más lentos y más cautelosos que se observan con frecuencia en los adultos mayores. Aún cuando los cambios en el cerebro se relacionan con la edad, las capacidades cognitivas generales permanecen intactas, aunque las habilidades de lenguaje y la atención no se alteran con la edad avanzada, el desempeño y las capacidades de realizar tareas de construcción disminuyen, al igual que el recuerdo inmediato y la memoria a corto plazo. Se considera inusual con el envejecimiento normal un cambio en la personalidad o déficit cognitivo importante, y si ocurren, está indicada la evaluación. Con frecuencia la causa es demencia o depresión. Subtítulo: Función sensorial. Los cambios sensitivo-motores que acompañan al envejecimiento afectan mucho el nivel de funcionamiento y la calidad de vida del adulto mayor. El deterioro de la visión y la audición debido a estados patológicos, por ejemplo, interfieren con la comunicación y en ocasiones provocan aislamiento social y depresión. Subtítulo: Visión. Con la edad se presenta una disminución general en la agudeza visual y casi todas las personas mayores de 55 años de edad requieren de corrección visual para leer o para ver a distancia. La disminución ocurre como resultado de un diámetro pupilar menor, la pérdida del poder refractivo del cristalino y un aumento en la dispersión de la luz. El problema visual más frecuente en los adultos mayores es la presbicia, o dificultad para enfocar los objetos cercanos. La causa principal es una disminución de la elasticidad del cristalino y la atrofia del músculo ciliar. El resplandor y los cambios bruscos en la luz provocan problemas particulares para los adultos mayores. Estos cambios aumentan el riesgo de caídas y lesiones. Asimismo, ambas son razones por las que los adultos mayores dejan de manejar de noche. También se presentan cambios en la discriminación del color con el envejecimiento. En particular, los adultos mayores tienen mayor dificultad para identificar los azules y los verdes. Se piensa que esto está relacionado con problemas asociados con la filtración de la luz de longitudes de onda cortas, es decir, violeta, azul, verde, a través del cristalino opacos y amarillento. La sensibilidad corneal disminuye también con la edad y por ello los adultos mayores están menos conscientes de alguna lesión o infección. Las enfermedades oftalmológicas son frecuentes en los adultos mayores. Cataratas, glaucoma y degeneración macular se ven con frecuencia y deterioran en gran medida la visión y la función. Las intervenciones tanto médicas como quirúrgicas restablecen o mejoran los problemas visuales que ocurren como resultado de los estados patológicos del ojo. Los auxiliares para la visión baja, como las lupas especiales e iluminación de alta intensidad que imita la luz solar, ayudan a mejorar la visión en los problemas oftalmológicos que de otra manera no es posible corregir. La señora Sora sufrió una caída cuando se mudó a casa de su hija. Su casa anterior estaba alfombrada, pero la casa de Beth tiene pisos de madera. El brillo de la madera pulida impidió brevemente la visión de la señora Sora y no vio el coche de juguete de su nieto, con el cual se resbaló y cayó. La señora Sora tiene cataratas, por lo que
tolera menos el brillo y tal vez esto contribuyó a su caída. Subtítulo: Audición. La sordera es frecuente en los adultos mayores y casi es inevitable cierto grado de deterioro con el envejecimiento. El 30% de los estadounidenses de 65 a 74 años de edad presenta deterioro de la audición y aumenta a un 47% en los adultos mayores de 75 años de edad. La presbiacusia o sordera de la edad avanzada se considera en gran medida de etiología multifactorial. Ocurre como resultado del envejecimiento combinado con estresantes auditivos, traumatismo, influencias ambientales y enfermedades ontológicas, así como factores genéticos. Se caracteriza por un inicio gradual progresivo de pérdida de la audición neurosensitiva bilateral y simétrica de tonos de alta frecuencia. El déficit de la audición a menudo tiene un componente tanto periférico como central. A menudo está deteriorada la discriminación del lenguaje o la capacidad de distinguir entre las palabras que son casi homónimos o distinguir las palabras emitidas por diferentes interlocutores. El lenguaje acelerado y los gritos aumentan la distorsión y complican más el problema. Cuando se habla a los adultos con problemas de audición, es útil hablarles de frente de manera que puedan observar los movimientos de los labios y las expresiones faciales. El lenguaje debe ser lento y directo. Los gritos son irritantes. Frasear de manera distinta los mensajes que no se entendieron mejora la comprensión de la palabra hablada. El déficit auditivo con la edad no se limita a un aumento en el umbral de detección, sino que es posible que incluya otros aspectos de la audición como el sonido, la comprensión del lenguaje y la discriminación del ruido como se observó antes. A la señora Sora se le dificulta comprender cuando le hablan sus nietos e hija, aunque no tiene problema para comprender a su yerno. Esto se debe a que el tono alto de las voces de los niños y las mujeres es más difícil de escuchar con presbiacusia. Los dispositivos auxiliares auditivos son efectivos para diversos niveles de sordera y mejoran en gran medida la capacidad de escuchar y comunicarse. En ocasiones están indicados los implantes cocleares en personas con sordera grave que no mejoran con los auxiliares auditivos. La investigación en el área de restablecimiento de la audición mediante regeneración de las células ciliadas de la cóclea, así como el tratamiento génico, parece promisoria. La impacción de cerumen en el conducto auditivo externo se observa también con frecuencia en los adultos mayores y esto impide la audición. Las glándulas de cerumen, que son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas, se atrofian y producen un cerumen más seco. Esto es en parte responsable de que las impacciones de cerumen sean más frecuentes en la población de adultos mayores. Olfato y gusto. El sentido del olfato u olfacción declina con el envejecimiento, tal vez como resultado de una atrofia generalizada de los bulbos olfativos y una pérdida moderada de las neuronas olfativas. El olfato es un mecanismo protector y las personas que no perciben los olores están en riesgo de exposición a peligros ambientales. Por ejemplo, las personas que no perciben el olor del humo están en riesgo particular si se inicia un fuego. El sentido del gusto disminuye con el envejecimiento, pero se cree que se afecta menos que la olfacción. De hecho, en muchos casos lo que se percibe como una disminución en la capacidad de degustar es en realidad un defecto de olfacción, debido a que el gusto y el olfato son necesarios para disfrutar el sabor de los alimentos. Los adultos mayores no disfrutan comer tanto como en su juventud. Los fármacos y la enfermedad afectan también el sentido del gusto. Las alteraciones en el gusto y el olfato, junto con otros factores como comer solos, disminuyen la capacidad de comprar y preparar los alimentos, así como el alto costo de ciertos alimentos son los responsables de la mala ingesta nutricional en algunos adultos mayores. Por el contrario, la falta de retroalimentación sensitiva en ocasiones conduce a la persona a comer más y subir de peso. La pérdida en el sentido del gusto es más pronunciada en los adultos mayores con enfermedad de Alzheimer, presumiblemente debido a los cambios neuropatológicos en el cerebro.
Subtítulo: Función inmunitaria. Un sistema inmunitario funcional es un componente vital para sobrevivir una infección por microorganismos y el daño causado por otros patógenos. La inmunosenescencia o los cambios relacionados con la edad en el sistema inmunitario ponen en mayor riesgo de algunas infecciones a los adultos mayores. Un ejemplo de esto sería el brote de herpes zóster de la señora Sora. La involución del timo se termina entre los 45 y 50 años de edad, y aunque el número total de células T permanece sin cambio, existen cambios en la función de los linfocitos T cooperadores, lo que altera la respuesta inmunitaria celular de los adultos mayores. Existe también evidencia de un aumento en diversos autoanticuerpos, por ejemplo, factor reumatoide. Conforme una persona envejece, lo que aumenta el riesgo de trastornos autoinmunitarios. Amplios estudios muestran que aunque ocurren cambios en la inmunidad con el envejecimiento, es el efecto compuesto de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento y las condiciones externas lo que provoca un estado general de inmunidad. Aunque el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, el proceso de envejecimiento se presta para un aumento en la incidencia de enfermedad. Conforme aumenta la edad cronológica, de igual manera aumenta la probabilidad de tener múltiples enfermedades crónicas. La mayoría de los adultos mayores tiene por lo menos un padecimiento crónico, y la mayoría tiene más de uno. El grado de estos problemas se describe en la tabla 3.1. Los adultos mayores tienen más probabilidad de presentar un descenso en la salud general y la función debido al aumento de la incidencia de enfermedad crónica que ocurre con la edad avanzada. En vista de que el envejecimiento trae consigo también una disminución en la capacidad de mantener la homeostasis, las enfermedades a menudo se manifiestan de una manera atípica. Por ejemplo, el infarto de miocardio ocurre sin dolor precordial u otros síntomas de presentación. Es frecuente la septicemia sin fiebre y la neumonía se presenta con confusión aguda, pero carece del síntoma prodrómico de tos. Además de las enfermedades crónicas, los adultos mayores sufren de manera desproporcionada por las discapacidades funcionales o la discapacidad de realizar las actividades de la vida diaria necesarias. Es muy probable que los decrementos en salud que acompañan el proceso de envejecimiento sean los responsables de estas discapacidades funcionales. Entre los problemas funcionales más frecuentes del adulto mayor están la incontinencia urinaria, la inestabilidad y caídas de deterioro sensorial y depresión y deterioro cognitivo. Subtítulo: Evaluación funcional. La evaluación de las capacidades funcionales del adulto mayor es un componente clave de la atención médica geriátrica. Los diagnósticos solo están incompletos sin la evaluación de la función. Dos adultos mayores con diagnósticos similares de artritis, hipertensión y osteoporosis, por ejemplo, pueden estar en extremos opuestos del espectro de capacidades funcionales. La evaluación del estado funcional se hace de diferentes maneras, utilizando una variedad de métodos. Las mediciones de la función deben intentar evaluar de manera sistemática y objetiva el nivel al cual una persona funciona en una variedad de áreas, que incluyen la salud biológica, psicológica y social. La selección de la herramienta de detección para medir la función depende del propósito de la obtención de datos, el individuo o la población blanco que se va a evaluar, la disponibilidad y la aplicabilidad de los instrumentos, la confiabilidad y la validez de las herramientas de detección y el ámbito o ambiente. Un problema que surge cuando se evalúa la función es el asunto de capacidad frente al desempeño. Por ejemplo, un adulto mayor tal vez es capaz de bañarse sin supervisión. Sin embargo, la institución de cuidados prolongados en donde vive no lo recomienda por razones de seguridad. Entre las herramientas de evaluación que se utilizan con más frecuencia están aquellas que miden la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria y la función cognitiva del paciente. Cuando se evalúan los niveles de función, debe incluirse la determinación de la capacidad del adulto mayor para realizar las actividades de la vida diaria y las ABD instrumentales. Las actividades de la vida diaria son tareas básicas de cuidados personales como bañarse, vestirse, arreglarse, deambular, trasladarse, por ejemplo, de la silla a la cama,
alimentarse y comunicarse. Las ABD instrumentales o IABD son tareas más complejas que son necesarias para funcionar en sociedad, como escribir, leer, cocinar, limpiar, hacer compras, lavar la ropa, subir escaleras, usar el teléfono, manejar el dinero, manejar los medicamentos y usar el transporte. Las tareas de la IABD examinan también en forma directa las capacidades cognitivas, ya que requieren de cierto nivel de habilidad cognitiva para consumarse. Se dispone de varias herramientas para medir el estado funcional. Una de las herramientas que se usa con más frecuencia es el Index of Activities of Daily Living, desarrollado por Katz en 1963 y revisado en 1970, que resume el desempeño en 6 funciones: bañarse, vestirse, ir al baño y asearse por sí mismo, trasladarse, continencia, alimentarse. Se utiliza como una herramienta de evaluación para determinar la necesidad de cuidados y lo adecuado del tratamiento, así como un auxiliar en la enseñanza en el ámbito de la rehabilitación. A través de interrogatorio y observación, el calificador se forma una imagen mental del estado funcional del adulto mayor en las últimas 2 semanas previas a la evaluación, utilizando el grado de desempeño más dependiente. Un gran número de estudios en los que se utilizó la herramienta del índice de Katz muestra validez y confiabilidad importantes. La ventaja de la herramienta es que es fácil de administrar y proporciona una instantánea del nivel de funcionamiento físico del adulto mayor. La desventaja es que no incluye categorías del IABD, que revisten la misma importancia, en especial en los adultos mayores que viven en la comunidad. La Lawton Instrumental Activities of Daily Living, IADL, Scale, evalúa las habilidades necesarias para la vida independiente. Refleja la forma en que la persona funciona en la actualidad y se utiliza para identificar nuevas discapacidades y evaluar más a fondo con rapidez a los adultos mayores vulnerables. Se miden 8 dominios de función: capacidad de usar el teléfono, hacer las compras, preparación de alimentos, tareas domésticas, lavar la ropa, modo de transporte, responsabilidad con sus propios medicamentos, capacidad de manejar las finanzas. Subtítulo: Incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria o pérdida involuntaria de orina afecta a más del 30% de las personas mayores de 60 años que viven en la comunidad y entre el 60 y el 80% de los residentes en instituciones de cuidados prolongados. Estos cálculos tal vez sean bajos, ya que las personas a menudo no informan de los síntomas de incontinencia urinaria, debido al estigma social que conlleva. Los profesionales al cuidado de la salud a menudo tampoco buscan esta información. La incontinencia es un problema costoso. Un cálculo conservador del costo de la atención directa de adultos con incontinencia es de más de 19.500 millones de dólares anuales. La incontinencia urinaria tiene consecuencias deletéreas como el aislamiento social y la vergüenza, depresión y dependencia, exantemas y úlceras de depresión, así como problemas financieros. Aunque la incontinencia urinaria es un trastorno frecuente, no se considera como un aspecto normal del envejecimiento. Es posible dar tratamiento con éxito e incluso curar a los adultos con incontinencia urinaria. Etiología y patogénesis. Los cambios en el ciclo de micción que acompañan el proceso de envejecimiento favorecen que el adulto mayor tenga una propensión a la incontinencia urinaria, una disminución en la capacidad vesical y el tono del esfínter y la capacidad de inhibir las contracciones del detrusor, es decir, el músculo de la vejiga, combinado con un aumento en la variabilidad del sistema nervioso para interpretar las señales vesicales, causan incontinencia. Las causas de la incontinencia se dividen en 2 categorías: transitoria y crónica. Reviste importancia particular el papel de los fármacos como causa de incontinencia urinaria transitoria. Numerosos medicamentos como los sedantes e hipnóticos de larga acción, psicofármacos y diuréticos llegan a inducir incontinencia. La distensión rectal por impacción fecal estimula las contracciones involuntarias de la vejiga. La cistitis aguda o poliuria causada por hiperglucemia o hipercalcemia precipitan incontinencia.
El tratamiento de la incontinencia urinaria transitoria está encaminado a mejorar o aliviar la causa con la suposición de que se resolverá la incontinencia. La incontinencia urinaria crónica o establecida ocurre como la incapacidad de la vejiga de almacenar la orina o de vaciar la vejiga. La incapacidad de la vejiga para almacenar ocurre como resultado de la actividad excesiva del músculo detrusor con una contracción inadecuada de la vejiga, es decir, incontinencia de urgencia. Existe una incapacidad de retardar la micción después de que se percibe que la vejiga está llena. La incontinencia de urgencia suele caracterizarse por episodios de escurrimiento de gran volumen que ocurren en diversos momentos del día. La incompetencia uretral, es decir, la incontinencia de esfuerzo, causa también un problema de almacenamiento vesical. La presencia vesical supera la resistencia en la uretra, lo que provoca una fuga de orina. La incontinencia de esfuerzo causa una pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina con actividades que aumentan la presión intraabdominal como toser, estornudar, reírse o hacer ejercicio. La incapacidad de la vejiga para vaciar la orina ocurre debido a inestabilidad del detrusor, lo que provoca retención urinaria e incontinencia por rebosamiento. Este tipo de incontinencia, también denominada incontinencia neurógena, se observa en padecimientos que provocan daño neurológico como diabetes mellitus y la lesión de médula espinal. La obstrucción de la salida como con el crecimiento de la próstata y la estenosis uretral causan también retención urinaria con incontinencia por rebosamiento. La incontinencia funcional o fuga de orina debida a problemas ocurre debido a barreras cognitivas, físicas o ambientales que impiden el empleo adecuado del inodoro. Subtítulo: Tratamiento. Después del diagnóstico específico de incontinencia urinaria, el tratamiento está encaminado a corregir o mejorar el problema. Es probable que las intervenciones más efectivas para los adultos mayores con incontinencia sean técnicas conductuales. Estas estrategias implican educar a la persona y proporcionar refuerzo por el esfuerzo y progreso. Las técnicas incluyen entrenamiento vesical, micción con horario o entrenamiento del hábito, micción provocada, ejercicios del piso pélvico, es decir, Kegel, y modificación en la dieta. La biorretroalimentación, una técnica de entrenamiento para enseñar ejercicios de los músculos del piso pélvico, utiliza instrumentos informatizados para enviar información a las personas acerca de sus funciones fisiológicas. La biorretroalimentación es útil cuando se usa con otras técnicas de tratamiento conductuales. El consumo de apósitos u otros productos absorbentes deben verse como una medida temporal y no como una cura. Existe un gran número de productos para satisfacer las diferentes necesidades del consumidor. La intervención farmacológica es útil en algunas personas. El tratamiento de reemplazo oral de estrógenos en las mujeres posmenopáusicas ya no se recomienda como una estrategia de tratamiento en vista de la información acerca de los efectos cardiovasculares y un aumento en el riesgo de cáncer que provocan los estrógenos. Sin embargo, el estrógeno tópico a dosis bajas es efectivo para disminuir la incontinencia de urgencia y en menor grado la incontinencia de esfuerzo. Los fármacos antimuscarínicos, por ejemplo, oxibutinina, tolterodina, darifenacina, están aprobados para el empleo en la vejiga hiperactiva y la incontinencia de urgencia. Sus efectos anticolinérgicos como boca seca, estreñimiento y posibles efectos secundarios en el sistema nervioso central hacen necesario ponderar los riesgos contra los beneficios, que en el mejor de los casos son limitados. Se ha estudiado la duloxetina, un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina para el tratamiento de la continencia de esfuerzo. Aumenta el tono alfa-adrenérgico de la uretra. En los pacientes adecuados, la intervención quirúrgica en ocasiones ayuda a aliviar los síntomas de la incontinencia urinaria. La suspensión del cuello de la vejiga ayuda a la incontinencia de esfuerzo, que no se alivia con otras intervenciones, y la prostatectomía es adecuada para varones con incontinencia por rebosamiento, debido a una próstata hipertrófica. Las opciones de cirugía de mínima invasión incluyen cabestrillos en la uretra media y el implante de un esfínter urinario artificial.
Algunos adultos mayores tienen padecimientos que impiden la cirugía. Otros tratamientos para la incontinencia de esfuerzo incluyen pesarios que soportan el prolapso de un órgano pélvico y fármacos que aumentan el volumen uretral como silicona o colágeno. La vejiga hiperactiva con urgencia en ocasiones se trata con un dispositivo de neuromodulación sacra o la aplicación fuera de indicación de toxina botulínica. A. El autosondeo intermitente se utiliza para algunos tipos de incontinencia por rebosamiento.